Miremos qué tenemos en las noticias de hoy. Israel mata a 8 palestinos mientras trataban de recibir comida en Gaza este sábado. 80 años de Hiroshima y Nagasaki. Un joven de 17 años abre fuego en pleno Times Square. Maduro, el más buscado por Estados Unidos, uno de los narcos más grandes del mundo. Y más noticias de abuso de poder, falta de generosidad, personas sin piedad. Y decimos, pero ¿qué es lo que pasa con el mundo? El mundo está hecho un caos. Como si nosotros no fuéramos parte del problema también. Comenzamos con las noticias malas. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción. Eso quiere decir que no solamente las personas que están causando guerras o las personas que están en el poder y están mintiendo para seguir en el poder han pecado, sino que también tú y yo estamos en esa lista de pecadores, desafortunadamente, y por esa causa es que estamos destituidos de la gloria de Dios. En Eclesiastes 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El mismo Creador nos está apuntando a que la bondad que existe en nosotros no existiría si no fuera por Él. Y de hecho, aunque tengamos esa bondad, no nos excluye de que aún sigamos en pecado. Muchas veces nosotros podemos pensar, no, pero es que yo no he asesinado como ciertos grupos religiosos han asesinado. O yo no he mentido como ciertos políticos han mentido para adquirir más bienes y ser tan corruptos. Yo no soy así como esos criminales. Bueno, soy una persona honrada. Todos nosotros como seres humanos, sin excepción, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esto se ve reflejado en las noticias que nosotros estamos viendo diariamente, actualmente, incluso en el pasado. Nuestra historia como seres humanos está marcada por el dolor, por la violencia, por la falta de amor. Y el que diga que no ha pecado y que está limpio de pecado. Aquí en Juan 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El simple hecho de rechazar a Dios es ya un gran pecado. Tú tienes que entender que el estándar de bondad no se encuentra en algún ser humano. Por más amable que se vea, por más respetuoso que se vea, cada uno de nosotros tenemos debilidades. Cada uno de nosotros hemos pecado de maneras que otras personas quizás no lo sepan. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? ¿Has mirado con lujuria? Empieza en nuestros pensamientos, empieza en nuestros corazones. Todos los seres humanos hemos sido transgresores de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Esos 2 mandamientos que resumen los 10 mandamientos de la Torá en el Antiguo Testamento son los importantes. Y esos 2 mandamientos los hemos roto. Porque principalmente nadie en este mundo ha amado a Dios sobre todas las cosas. Únicamente Cristo ha sido el que ha hecho eso. ¿Y cómo tú y yo no hemos cumplido con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, pues porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Nuestro ídolo puede ser desde lo más bueno hasta lo más malo. Podremos hacer ídolos de nuestro trabajo, podemos hacer ídolos de nuestra familia, en el dinero. Y podemos hacer ídolos como lo es la lujuria, el poder, adicciones. Hay muchos tipos de ídolos que nosotros podemos tener y de esta manera es que nosotros
quitamos a Dios del trono y en vez ponemos esas cosas que nosotros amamos más que Dios. Y todos hemos roto ese primer mandamiento. Entonces, con que rompas uno, ya has roto toda la ley. Y pues el segundo mandamiento que Jesucristo nos dejó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente esto se entiende como no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. He conocido a personas que dicen que ellos no son pecadores simplemente por el hecho de que ellos piensan que merecen el cielo. Pero aquí en Romanos 3, en el capítulo 3 de Romanos, versículos del 10 al 18, aquí lo tengo, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia para nosotros los pecadores? En Romanos 6:23 dice que la consecuencia del pecado es la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Y no es solamente una muerte física, porque si nos vamos a Génesis, ustedes recuerdan que Dios les dice a Adán y Eva que de ese fruto no pueden comer porque una vez que lo coman, morirán. Y sí, nosotros sufrimos una muerte física, pero también nosotros sufrimos una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva tomaron de ese fruto prohibido, sus años de vida empezaron a cortarse. Y si ustedes, a medida que van leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, se dan cuenta como cuando describen la edad de cada personaje bíblico, se puede ver que cada vez es más corta la edad. Y como estaba diciendo, no solamente es una muerte física, sino que es la muerte espiritual, es la separación que existe entre Dios y nosotros como la humanidad. Porque el pecado esclaviza, y cuando esclaviza se convierte simplemente en una adicción. Tú eres esclavo de lo que tú obedeces. Cualquier cosa que tú estés consumiendo que sea pecaminosa, cualquier cosa que estés haciendo que sea pecaminosa, de eso tú te vas a volver esclavo. Una vez que concibes pecado, tú vuelves a hacerlo una y otra vez. Y muy sigilosamente y lentamente empieza a contaminar y a endurecer el corazón. Te enceguece, no puedes ver la verdad. Así entonces trae el juicio y la condenación eterna de nuestras almas. Y esa es la justicia de Dios. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. El simple hecho de restringir la verdad es ya pecado para Dios. Y es que esta palabra pecado es como que la gente es reacia a esta palabra. Es anticuada, tanto así que se burlan algunas personas de esta palabra. Pero la verdad es que su definición se traduce en algo muy simple, que es fallar al blanco. El blanco es la ley de Dios y nosotros fallamos a ese blanco. A ver, es como que tú ves las reglas de tránsito y tú tienes el semáforo verde, amarillo y rojo. Si tú te pasas el semáforo en rojo, ya, o que te va a llegar un ticket que tienes que pagar. En el peor de los casos, un accidente va a pasar. Tú no estás poniendo atención al reglamento
o lo sabes y te da igual, pero que no acates al reglamento de tránsito tiene sus consecuencias, así como tiene consecuencia el pecado, porque Dios es justo, es bueno y Él no tiene ojos para el pecado, Él no puede convivir con el pecado, porque Él es santo. Y así como Dios no puede convivir con el pecado, Él nos ha dado la mayor prueba de amor por medio de Jesucristo, porque Él quiere que todos seamos salvos. ¡Qué Dios más bueno! O sea, ¿cómo es posible que después de todo el rechazo que el ser humano ha tenido con Dios, Él quiera hacernos nuevamente parte de su familia por medio de Cristo? Y es que solamente por medio de Cristo, no es por obras, no es porque tú seas una buena persona, porque recuerdo, la buena persona, la única buena persona que existió en este mundo fue Cristo Jesús. Nadie más pudo llegar a ese estándar. Él es el estándar de bondad y por lo tanto es a Él al que debemos mirar cuando nos vamos a comparar en cuanto a lo bueno que somos, lo bondadoso que somos. En Romanos 5:8 dice, pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros, cuando aún éramos pecadores. ¿Cómo puede mi enemigo dar su vida por mí? Cuando lo único que hice fue rechazarlo, negarlo. Y es que es solo por medio de Cristo que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. En Romanos 10:9 dice, si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado. Esto es hermoso porque nos está dando esperanza de que a pesar del pecado que habita en nosotros, a pesar de las transgresiones que nosotros hemos hecho ante Dios y en contra de Dios, Él en su generosidad nos trae a Cristo, Dios encarnado, para que nosotros podamos ser parte de su familia, podamos ser parte de su reino. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos nuestros pecados al Padre y reconocemos que no le hemos amado, que Cristo es el Salvador, entonces nosotros tendremos vida eterna. Pero entonces esto requiere que haya una respuesta de parte de nosotros, porque es Dios dando, ¿no? Todo este tiempo, o sea, Él nos da la salvación, pero a cambio, ¿por qué no darle algo a Él de vuelta? Una vez que tú conoces la salvación, tú dices, yo no puedo creer que Dios me ame tanto. Tienes que experimentarlo para poder entenderlo. Y en respuesta nosotros podemos. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes una transformación en tu vida. Dejas de practicar las cosas que eran pecaminosas, que vida pasada, en la que tú estabas muerto en pecado, y vienes a Cristo a vivir en Él, a vivir con Él, donde todo lo que tú haces ha de ser para su gloria, sin importar a quién. Y a ti no te va a importar el qué dirán, que tal persona dice que tú cambiaste mucho, que ya no eres como antes, que extrañan al antiguo tú. Nada de eso te va a importar, porque ahora tu temor está en Dios. Entonces, para que quede muy claro, nosotros tenemos un problema, y esas malas noticias son que nosotros vivimos en pecado, somos pecadores, todos. No hay alguien que se salve, todos merecemos el infierno, porque todos hemos fallado a la ley de Dios. Luego, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Nosotros lo único que merecemos es la separación de Dios, pero Él en su generosidad nos ha dado la salvación completa en Cristo. Es que yo no puedo hacerlo más claro.
no depende de las obras que tú hagas, no depende de qué tan buen padre, de qué tan buena madre seas, no depende de qué tan buena hija seas, no depende de qué tan buena esposa seas, depende es de la fe que nosotros tenemos en Cristo, porque Cristo es el que cubre todos nuestros pecados. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado nos da muerte, pero Jesús nos da vida y vida eterna. Recomiendo que leas el libro de Romanos para que puedas, pues obviamente, ver más a fondo la justificación gratuita que nosotros tenemos en Cristo. Explica muy bien Pablo en la carta a los Romanos. Ese es el regalo más grande que nos ha dado el Padre. La salvación que se encuentra solamente en Cristo por fe. Y que somos nosotros justificados solamente por causa de Él. Esas son las buenas noticias. Nos vemos en otro video. Adiós.